que provengan de una hipergeométrica o de una de Poisson, pero existen mecanismos que me permiten a mí aproximar esos modelos mencionados a un modelo normal, ¿correcto? También hemos mencionado de que por el teorema del límite central, cuando n, es decir, el número total de datos de la muestra es mayor que 30, entonces nosotros asumimos que el comportamiento de esos datos es normal, es un modelo de distribución normal. Ahora, la otra es que si nosotros tenemos n menor que 30, pero sabemos que provienen de una distribución, de un modelo normal, ¿correcto? Entonces nosotros podemos también utilizarlo como normal. Es decir, cuando es menor que 30, ¿no? Si viene de una normal, ¿no es cierto?, de una variable aleatoria normal, entonces nosotros lo consideramos también como una normal, a pesar de ser n menor que 30. Es decir, estas características nos conlleva a decir que gran parte de los fenómenos tienen o asumen un comportamiento de tipo normal. Bien, entonces por ello es que nosotros hemos visto cómo podemos hallar diferentes áreas, tanto cuando se trata de una variable de tipo normal, ¿correcto?, o de un modelo de distribución normal, de igual forma como es que nosotros podemos calcular las áreas, que no es otra cosa que las probabilidades, cuando éstas se encuentran dentro de un modelo de T-Student. Habiendo mencionado que el modelo T-Student, y como los dos modelos más que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no es cierto?, son modelos que se les considera, que se les denomina, ¿no?, el de las pequeñas muestras, ¿no?, en donde su fundamento se basa en la cuasi-varianza. Y la característica de estos modelos, ¿no?, de estas muestras pequeñas, es de que trabajan con grados de libertad, ¿correcto? Con grados de libertad. Bien, nosotros ya hemos desarrollado problemas, ejemplos de cómo es de que podemos calcular nosotros las probabilidades correspondientes. Es decir, que si bien es cierto, nosotros podemos calcular áreas, si ustedes lo han hecho en su curso de cálculo muy posible, a través de las integrales, estadística te proporciona una tabla que puedas tú calcular, digamos, esas probabilidades. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar los dos modelos que nos faltan, es decir, vamos a desarrollar la chi cuadrada y la f de Fisher. Estamos aprendiendo cómo calcular probabilidades, ¿no es cierto?, y cómo calcular valores críticos, ¿correcto?, que va a ser de importancia cuando entramos a inferencia estadística. Es decir, un preámbulo antes de la inferencia está conocer estos modelos, porque alumnos, cuando nosotros desarrollamos pruebas de hipótesis, ¿no es cierto?, va a ser de gran importancia, porque nosotros tenemos que trabajar con estadísticos de prueba, y estos estadísticos de prueba están representados por la normal, por la T-Student, por la Fisher, por la chi cuadrada, es decir, que nos va a dar un valor que lo vamos a comparar con otros y vamos a tomar nosotros como resultado si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Ahí va la importancia, el de conocer cómo manejar las tablas, cómo hallar estas áreas y cómo hallar los valores críticos. Dicho esto, nosotros vamos a ingresar, digamos, al tema, y también acá quiero hacer lo siguiente. Nosotros en internet vamos a encontrar una serie de tablas, todas ellas con sus respectivas características. El alumno busca y escoge aquella tabla que le permita, digamos, con más soltura poder hallar esas probabilidades o poder hallar esos valores críticos, ¿correcto? Es decir, que vamos a tener nosotros, por ejemplo, tablas donde la probabilidad de la variable aleatoria chi sea
menor que X, ¿correcto? Y vamos a tener tablas cuya probabilidad de esa variable chi, de esa variable aleatoria chi, va a ser mayor que X. Pero nosotros podemos también hacer una inversión para poder hallar, digamos, esas probabilidades de la siguiente forma, como vamos a desarrollar en esta parte del tema. Entonces, yo les he puesto ahí algunos links, ¿correcto?, de algunas tablas con las cuales he estado trabajando yo estos problemas que les voy a poner al alcance. Ya hay otros, algunos, ya ustedes buscan lo mejor. Y también decirle desde ahora, yo hace unos días he encontrado que hay una aplicación que ustedes solamente ingresan valores y les sale el resultado, ¿correcto? Bien. Distribución chi cuadrada. Si nosotros tenemos una serie de variables y que estas sean variables aleatorias, ¿cierto? Y estas variables aleatorias son x1, x2 hasta xn, cuya característica es que cada una de ellas es independiente y que esa variable aleatoria tiende a una distribución normal estandarizada, cuya... Ahí está. Hola. Okay. Sí, profesor, disculpe, no lo puedo escuchar. ¿Ya? A ver, si nosotros vemos que esa variable aleatoria tiende a una normal estandarizada con media igual 0 y desviación típica igual a 1, nosotros podemos decir, ¿no?, que esa variable aleatoria es igual a la suma de cada una, a la chi cuadrada de la suma de cada uno de ellos, donde esa chi debe ser mayor o igual que 0. Es decir, nosotros, en resumen, podemos decir que la variable aleatoria x se distribuye como una chi cuadrado con n grados de libertad, que lo podemos identificar de la siguiente forma. La variable aleatoria x tiende a una chi cuadrada. Ahora bien, acá estamos viendo, ¿correcto?, que esta chi, ¿no es cierto?, está con una n. Hay autores que consideran a este n como grados de libertad. Yo también en algunos ejemplos lo he agarrado como n, como grados de libertad, en otros con v, ¿no es cierto?, con v, o también puede representarse con k. Lo importante es que sea n, sea v, sea k, vienen a representar los grados de libertad. Como toda variable continua tiene su función de densidad, ¿correcto? Y nosotros podemos representar a nuestra variable aleatoria que tiende a una chi poniendo en la parte inferior los grados de libertad, como les decía, con v. Podemos representar que esto tiende a una chi, que también la podemos representar así, o como en algunos ejemplos yo lo pongo GL, grados de libertad. Tenemos ahí la función de densidad, ¿correcto? Miren la fórmula que nosotros, claro, para ustedes, carrera de ingeniería, han calculado problemas seguro más complejos, ¿no es cierto? Pero llévale a una facultad de administración, pues los alumnos ya se desesperan al ver la fórmula, que lo ven difícil, pero se puede calcular a través de integrales fácilmente. Y entonces nosotros también tenemos su representación gráfica y alumnos, y la característica de estos modelos, ¿no es cierto?, de estos modelos de pequeñas muestras, es de que dependen de sus grados de libertad. Es decir, cada vez que va aumentando sus grados de libertad, van tomando la forma de una distribución normal aproximada. Nosotros ahí en el PPT estamos viendo cómo es que cuando K
Ve acá, K igual a 1, que viene a ser los grados de libertad, es igual a 1, opta por esta forma. Cuando K es igual a 2, va cambiando, ¿no es cierto? Y así va creciendo hasta que podemos nosotros tener de que tenga un comportamiento aproximado hacia la normal. También nosotros tenemos que saber cuáles son las condiciones que debe tener para nosotros considerarlo que es una función de densidad, que la función de x sea mayor o igual que 0 y que la integral de menos infinito hasta infinito sea función de x diferencial de x es igual a 1, que viene a ser el área bajo toda la gráfica de f de x, o sea, de la función de densidad. Entonces yo les decía, si por ejemplo nosotros tenemos este problemita o este ejercicio donde nos pide calcular la probabilidad de chi cuadrado que se encuentra comprendido entre mayor o igual que a, menor o igual que b, ustedes, conocedores del curso de cálculo, pueden calcular esas áreas con respecto a lo que nos piden a través de integrales, pero les decía yo que nosotros usaremos tablas para calcular esos resultados. Así como tiene su función de densidad, tiene su función de distribución acumulada, ¿correcto? También nosotros podemos tener que ahí tiene su función de distribución acumulada, pero que nosotros sabemos que a través de las tablas podemos hallar esa función acumulativa. Y podemos volver el tiempo y recordar en estadística, ¿no? En estadística nosotros también hemos hablado, digamos, lo que es una distribución de frecuencias absolutas simples, lo que son frecuencias absolutas acumuladas, que tiene similitud con lo que estamos tratando. A diferencia es que nosotros ahora trabajamos con variables aleatorias. Ahora, cuando el grado de libertad es igual a 2, ¿no es cierto?, la función acumulativa o de distribución acumulativa va a optar por esa forma, ¿no? Va a optar por esa forma. Y acá, cuando el grado de libertad es igual a 5, tiene esa forma. Cuando es 20, mira cómo se aproxima a una normal. Cuando es 40, y dicen que cuando n es mayor o igual que 30, tiende a una distribución normal. Ahí también tenemos de otra forma el comportamiento de la variación de los grados de libertad. Algunos autores consideran cuando es mayor o igual que 30 y otros cuando n es mayor que 30. También tiene sus parámetros. Sus parámetros son la media, ¿no es cierto?, o esperanza matemática, que va a ser igual al grado de libertad, y la varianza de esa chi cuadrada, que va a ser igual a 2 veces el grado de libertad. ¿Cuáles son las características? Algunas, ¿no?, de las características de la chi cuadrado. Es asimétrica y asintótica al eje X por la derecha. Su dominio va desde 0 hasta más infinito y el área bajo la curva va a ser igual a 1. Lo que ya hemos mencionado, que la forma de una distribución chi depende de sus grados de libertad. Acá le he puesto grados de libertad y estos grados de libertad lo calculamos que es igual a n menos 1. N, número total de datos de la muestra, menos 1. Por eso es que cuando se utiliza n, a veces puede uno equivocarse, ¿no? Tiene parámetro de que es igual a n menos 1 grados de libertad. Al aumentar n se aproxima a la normal, representa distribución muestral de varianza. Ahí tenemos algunas de sus características. Y entre las aplicaciones que nosotros podemos ver es en la determinación de intervalos de confianza para las varianzas, en pruebas de hipótesis para una varianza, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros desarrollamos pruebas de hipótesis, alumnos,
lo que estamos aprendiendo ahora, tanto en los diferentes modelos que estamos desarrollando, y más ahora que estamos en estas de pequeñas muestras, nosotros vamos a identificar dos regiones, una región de aceptación y una región de rechazo, ¿correcto? Entonces, según los cálculos que vamos haciendo y viendo dónde cae el valor que hemos obtenido, nosotros podemos aceptar o rechazar la hipótesis nula que nos hemos trazado. Es decir, su campo es bien importante de estos modelos, ¿no? También nos sirve para hacer nuestras tablas de contingencia. En estadística hemos desarrollado cómo se elabora una tabla de contingencia, en donde para elaborar esta tabla de contingencia nosotros tenemos dos tipos de frecuencias, las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas, ¿correcto? Cada uno, digamos, tiene su importancia porque nos va a permitir a nosotros calcular un valor que lo vamos a comparar con otro y vamos a ver, digamos, si hay relación o no hay relación con estas variables. Después nos va a servir también el ajuste de datos a una distribución dada, conocida, y sobre todo en la prueba de independencia, ¿no? Es decir, ver si son independientes o no estas variables que estamos estudiando, ¿ya? Y yo en este momento no he querido traer a colación todo esto, sobre todo de la frecuencia observada, frecuencias esperadas, porque quiero ubicarlo en un tema en donde realmente estemos hablando alrededor de un mismo concepto, que es de prueba de hipótesis, en donde vamos a retomar estos conceptos y vamos a poder, digamos, entender mejor, digamos, el tema a desarrollar. Bien, ahora, ¿cómo es que yo voy a manejar? ¿Cómo es que a través de las tablas yo voy a calcular, digamos, un valor determinado? Vamos a ver ejemplos. Me pide cálculo de probabilidades en chi cuadrada. Entonces, yo tengo este primer ejercicio que me dicen probabilidad de chi con 3 grados de libertad mayor o igual que 0.216. La tabla que tienen ustedes al frente, correcto, en donde ven, ¿no es cierto?, que nuestra chi cuadrado, el gráfico de nuestra chi cuadrado, la tabla nos da esta área que está de negro, ¿correcto? Esta área que está de negro, por lo tanto, es mayor, igual, digamos, a este valor crítico de la chi cuadrada. Hay otros modelos de tablas que te pueden dar la acumulada, ¿correcto? Es cuestión de adaptarse y buscar la tabla que quieran manejar ustedes. Entonces, en este caso, me dicen allá. Entonces, si nosotros queremos explicar la tabla, nosotros vamos a tener en la primera columna vertical, ¿no es cierto? En la primera columna vamos a tener los grados de libertad, ¿correcto? Como es la chi cuadrada, trabaja con un solo grado de libertad y por el lado de la fila, ¿correcto? Vamos a tener las probabilidades, ¿correcto? Y en la parte del centro, todos los datos son los valores críticos que va a asumir, digamos, esa chi cuadrada. Entonces, para entenderlo mejor, ¿correcto? Acá lo que me están pidiendo allá es la probabilidad. Yo no conozco la probabilidad. Entonces voy a hacer una gráfica, ¿correcto? Y voy a ubicar el punto de crítico, que es 0.216. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi tabla y busco 3 grados de libertad que están acá. Y luego busco el valor 0.2116. Entonces voy acá, se me ha movido el rojito que debería estar acá, que es 0.216, ¿no? Entonces, ahí he encontrado su valor, su grado de libertad, más su valor crítico, que está acá, subo hacia arriba, hacia la probabilidad, por lo tanto, su probabilidad va a ser igual a 0.975, ¿correcto? Identifico mi grado de libertad, perdón, grados de libertad, que es 3,
con su respectivo valor crítico, que es 0.116, y me voy donde están las probabilidades y me sale que es 0.975. Bien, a ver, tenemos otro ejemplo, pero ahora miren, también nos piden la probabilidad, pero ahora es menor. Nosotros por concepto sabemos que podemos poner que esto es igual a 1 menos la probabilidad de chi cuadrado con 15 grados de libertad mayor o igual que 11.04. Entonces, igual que el primer ejemplo, nos ubicamos 15. 15 está acá. 15 está acá. Entonces nosotros buscamos 11.04 y está ubicado acá, 11.04, por lo tanto su probabilidad es 0.75. Como es 1 menos 0.75, voy a tener que su probabilidad es del 25%. Bien, miren que así de fácil nosotros podemos hallar, en función a que nos están pidiendo hasta ahora, calcular sus probabilidades conociendo nuestro grado de libertad y conociendo nuestro valor crítico, que también lo denominan como cuantil. Ahora nosotros tenemos, digamos que ese chi cuadrado está comprendido entre dos valores. Miren, donde nos dice que la chi cuadrado con 21 grados de libertad es mayor que 11.59 y mayor o igual que 20.34. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejemplo? Hacemos de la siguiente forma. Nosotros vamos a calcular, porque me dicen que la chi cuadrado con 21 grados de libertad es mayor que 11.59. Entonces voy a poner probabilidad de chi cuadrado 21 mayor o igual que 11.59 menos la probabilidad de la chi cuadrado con 21 grados de libertad mayor o igual que 20.34. De igual forma, nosotros calculamos, ¿no es cierto? Sabemos que el resultado, nos fijamos en tabla y nos sale de que es igual a 0.95 menos 0.5 es igual a 0.45%, porque estamos hablando con 21 grados de libertad, ¿no es cierto? 21 grados de libertad que está acá, y acá tenemos 11.59, su probabilidad es 0.95, y cuando calculamos del 20.34, nosotros vemos que su probabilidad es de, ¿cuánto? Su probabilidad es de 0.5 y calculamos cuánto corresponde su probabilidad. Bien. Encontrar el cuantil tal que a la derecha tengamos una probabilidad de 0.01 cuando tenemos 7 grados de libertad. Entonces, para solucionar, ahora nosotros tenemos la probabilidad. Acá tenemos la probabilidad. ¿Y qué nos piden hallar? El valor de chi cuadrado, es decir, su valor crítico. Ahora no me piden a mí calcular la probabilidad. Me piden calcular el valor crítico, dado que yo ya tengo como información mi probabilidad. Entonces, hagamos la gráfica, ¿no es cierto? Esto vale 0.01, ¿correcto? Tenemos ahí, va a valer esto, lo vamos a buscar en tabla, es decir, 7 grados de libertad, 7 grados de libertad, y la probabilidad de 0.01, la probabilidad de 0.01, ahí tenemos que su valor crítico o valor cuantil es 18.475, ¿no es cierto? 18.475, su valor crítico. Encontrar la probabilidad sabiendo que el valor cuantil de chi es superior a 8 y los grados de libertad 2. Aquí nosotros alumnos vamos a ver que es muy posible que cuando nosotros queremos hallar algunos de estos ejercicios, pudiera ser que en la tabla no se encuentra, digamos, el número exacto 8, pero nosotros sabemos que ellos
o ese valor puede estar comprendido entre los valores más próximos a ese dato, ¿correcto? Entonces, también lo hemos hecho, creo, en TestStudent, lo hemos hecho en normal. Entonces nosotros nos piden hallar la probabilidad. Entonces yo digo, ubico en mi gráfica, quiero hallar la probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos a la tabla y decimos, grados de libertad 2, grados de libertad 2, acá está el 2, y me voy a un valor. Busco el valor y este valor está comprendido entre 7.378 y 9.210. Quiere decir que su probabilidad de mayor que 8 va a estar comprendido entre estas dos probabilidades. Cuando nosotros desarrollamos TestStudent, hemos visto que a través de la interpolación lineal nosotros podemos calcular cuál es esa probabilidad. Dejo como investigación al alumno cómo me puede calcular, en este caso, la probabilidad de que cuando chi es mayor que 8, ¿correcto? Si hay alguna forma que puedo yo calcularlo. Puedo usar la que he usado en TestStudent, investiguen alumnos. Y también ya les dije que en un principio, hay aplicaciones que ustedes sé que lo van a entender, sé que van a acudir a ella y pueden resolver su problema. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos intervalos de confianza? ¿No es cierto? Tenemos intervalos de confianza, sabiendo que el nivel de confianza es de 1 menos alfa, el nivel de significancia, ¿no es cierto?, va a ser alfa. Vuelvo a repetir, 1 menos alfa es nivel de confianza y solamente a alfa se le denomina nivel de significancia. Entonces nosotros vamos a tener que la característica de este modelo es de que tenemos acá nuestro valor crítico chi cuando 1 es 1 menos alfa medios y acá cuando chi es igual a alfa medios. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el nivel de significancia es igual a 0.05, entonces nosotros lo dividimos entre 2 según como nos muestra el esquema y cada una de estas áreas me va a salir 0.025, ¿correcto? Y los grados de libertad es igual a 7, estamos tomando del ejemplo anterior, hacemos la gráfica, ¿correcto? Si nosotros sabemos que alfa medios es igual a 0.095, entonces 1 menos alfa medio va a ser 0.975 y cada uno con sus grados de libertad. Entonces nosotros acudimos a la tabla, ¿correcto? Acudimos a la tabla, nos ubicamos en 7 grados de libertad con una probabilidad de 0.025, nos sale 16.013 y con, digamos, con este grado de libertad 7 con una probabilidad de 0.975 nos sale 1.69. Entonces tenemos ahí los valores críticos de nuestro ejemplo, ¿no? Los valores críticos de nuestro ejemplo. Continuamos. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros vamos a utilizar esta chi cuadrada es cuando vamos a desarrollar prueba de hipótesis y vamos a tener que trabajar con un estadístico y este estadístico de la chi cuadrada es esta la que vemos, la de TestStudent es otra, la de F de Fisher es otra, de la normal es otra, ¿correcto? Lo vamos a desarrollar en el momento oportuno. Este mismo estadístico de prueba lo podemos hacer o representar de esta forma, ¿correcto? Y ahí les puse un ejemplo que
Alumnos, disculpen, se me fue la internet un rato, por favor. Hola, alumnos. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profesora. Ya, disculpe, hijita. A ver, la delegada, dame tu número telefónico, hijita. ¿Me puedes dar? Hola. Bueno, vamos a continuar. Después, ¿están viendo el PPT, no? ¿Sí? Sí, profesora, sí se ve. Ya es que se me fue la internet. Vamos a continuar. Entonces les decía de que, ¿no? Esta es una forma de cómo vamos nosotros a utilizar cuando desarrollamos pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar el otro modelo de distribución de F de F-Dekor, conocido también como F de Fisher, ¿correcto? Entonces tiene las mismas características que los otros modelos de pequeñas muestras. Sabemos que es una distribución de probabilidad continua y se define como el cociente de dos variables aleatorias chi cuadrado que se caracterizan por ser cada uno de ellos independientes y cada una se le divide entre sus respectivos grados de libertad. Es decir, si nosotros tenemos las dos variables u y v que verifican que la variable u es una chi con n grados de libertad, ¿correcto? Y v es una chi con m que son independientes, entonces la función f va a ser igual a esa variable u entre su grado de libertad 1 y la variable v que representa al otro chi cuadrado dividido entre su grado de libertad 2. Bien. También tiene su función de densidad, ¿correcto? Y miren que la forma que va optando esta función de densidad, cada vez que aumentan, hemos dicho que estos modelos dependen de sus grados de libertad y cada vez que va aumentando van teniendo una forma aproximadamente a la normal. También tienen su función de distribución que nosotros lo vamos a ver en unas tablas que se encuentran, ya esta función está tabulada, ¿no? Está tabulada. Pero yo les decía, ¿no? Si por ejemplo nosotros tenemos un problema, nosotros a través de la inversión, ¿no es cierto?, de la función de densidad podemos calcular ya sea el valor crítico, ya sea la probabilidad. ¿En qué consiste? Si nosotros tenemos a la variable aleatoria x que tiende a una función chi cuadrada, perdón, f de Fisher con sus grados de libertad, entonces la inversa de esa variable aleatoria va a ser igual a la distribución f de Fisher, pero con sus grados de libertad cambiados, ¿no? Va a ser f de 2, f grado de libertad 2 y grado de libertad 1, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos la gráfica de esta variable aleatoria y luego la invertimos y entonces al invertirlo cambia la posición de los grados de libertad. Entonces tenemos ahí una gráfica. Yo quiero hallar C, por ejemplo, tengo su probabilidad con esta función de f de Fisher con sus grados de libertad. Entonces la inversa sería de esta forma, ¿correcto? Tenemos ahí donde mi valor crítico va a ser 1 sobre C. Entonces nosotros ahí tenemos la forma como podemos calcularlo, que en la práctica lo vamos a hacer más
fácil, ¿no? En la práctica lo vamos a hacer más fácil. Igual, nosotros cada vez que vamos aumentando los grados de libertad, y mira, la característica de este modelo es que ya se trabaja con 2 grados de libertad. Y por lo tanto, a veces su tabla se hace un poco complicada, su uso, pero vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. También tienen sus parámetros, uno que es la media y la varianza. La media va a ser igual al cociente entre el grado de libertad 2 entre el grado de libertad 2 menos 2 para grado de libertad 2 sea mayor cuando ésta sea mayor que 2. Y también tenemos de su varianza, y esta fórmula va a ser cuando el grado de libertad 2 es mayor que 4. ¿Correcto? Es mayor que 4. ¿Cuáles son las características? Ya hemos dicho que esos modelos dependen de su grado de libertad que tiene la muestra. El valor de la distribución es nulo, es decir, 0 o positivo, no tiene valores negativos. Tiene una leve inclinación hacia la derecha, por lo tanto se trata de una distribución de probabilidad que no es simétrica. La distribución F incluye varios métodos estadísticos. La distribución F deriva de una relación entre 2 poblaciones, generalmente se toma una muestra de ambas poblaciones y por lo tanto hay 2 grados de libertad. Ahí está la justificación de sus grados de libertad. Y las aplicaciones son pues en el análisis de la varianza. La principal función que desempeña esta distribución de probabilidad es en la comprobación de hipótesis que validan supuestos, con el fin de mejorar la toma de decisión. Esta función se usa en diferentes áreas como logística, producción, con el propósito de comparar 2 procesos y mirar la relación de las varianzas. Esta relación permite determinar el grado de desempeño en el desarrollo de una actividad. Qué gran importante. Si bien es cierto en la vida cotidiana este modelo no es de mucho uso, pero a nivel, digamos, de empresa, para hacer comparaciones en los procesos que estamos utilizando para poder maximizar estos beneficios, nosotros podemos hacer uso de este modelo, ¿correcto? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Nos dicen encontrar el valor cuantil de F en cada uno de los siguientes casos. Me dan a mí que la F de Fisher con 4 grados de libertad y 8 grados de libertad es menor o igual que A. Su probabilidad, ¿correcto?, es igual a 0.90. Significa que acá vamos a hallar el valor cuantil o el valor crítico de esta función o de este modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente lo graficamos, ¿no? Ya cuando tienen la práctica no necesitan de graficar, pero para entenderlo hay que hacerlo. Vamos a ubicar ese valor crítico, que es A, ¿no es cierto? Y nos dice que A es mayor que la función con 4 grados de libertad, ¿correcto? ¿No es cierto? Entonces nosotros ubicamos el 90%, por lo tanto, como todo el área vale 1, esta va a valer 0.10. Bien, entonces, ¿qué hacemos para hallar nuestro valor crítico? Nos acudimos a la tabla, nos ubicamos en 4, miren 4 que es el numerador, ¿no? Y el 8 que es el denominador, que están los valores críticos, entonces de 4 y 8, ¿correcto? Y buscamos la probabilidad que es 0.10, y calculamos que su valor crítico es 2.81. 2.81. Nuevamente, nosotros tenemos la gráfica, nosotros tenemos la probabilidad, digamos, de este lado, pero puedo calcular de esta de acá, y entonces voy a mi tabla. En el numerador está el primer grado de libertad,
en el denominador el segundo, y entonces busco la probabilidad de que es 0.10 y consigo que es de 2.81, ¿correcto? 2.81. Bien, entonces ahora tengo otro ejemplo, ¿correcto? Que es muy similar al anterior, pero que son con 15 y con 10 grados de libertad. Me piden calcular B, ¿correcto? Graficamos, ubicamos el punto B y calculamos su probabilidad, ¿correcto? De 0.95, este 0.05. Vamos a la tabla con 15 en el numerador y 10 en el denominador. La intersección me da que el valor crítico es 2.85. 2.85, ¿correcto? Ahí tenemos su valor crítico. Bien. Tenemos otro, pero ahora queremos calcular su probabilidad, ¿correcto? Calculamos su probabilidad sabiendo ya que el valor crítico es igual a 10. Graficamos. Ahora sabemos que esa A es igual a 10, por lo tanto, nosotros tenemos que calcular alfa, ¿no es cierto? Nos vamos a la tabla, en el numerador tenemos el 2, en el denominador el 3 con sus respectivas probabilidades, pero buscamos este valor 10. Dentro de este grupo tenemos acá uno bien cercano al 9.55, ¿correcto? El 9.55, por lo tanto su probabilidad va a ser 0.05. Su probabilidad es 0.05. Bien. Continuamos. Bien, nosotros, vuelvo a repetir, cuando es 1 menos alfa, es igual es su nivel de confianza, y cuando es alfa, el nivel de significancia. Ahora nosotros tenemos ya no menor o igual, sino mayor o igual que 6, con grados de libertad 5 y 4. Igual forma, graficamos, ubicamos el punto, este es igual a 6. Entonces queremos calcular esa probabilidad. Vamos a la tabla, el numerador es 5, el denominador es 4, con sus respectivas probabilidades. Buscamos el 6 dentro de este grupo y nosotros tenemos, digamos, allí, ¿correcto?, que está comprendido entre dos probabilidades, ¿no? Está comprendido porque el 6 se encuentra entre 4.05 y 6.26. Por lo tanto, decimos nosotros que está dentro de la probabilidad de 10% y de 5%. Bien. Entonces, miren, alumnos, de esa forma nosotros estamos calculando, digamos, haciendo uso de la tabla, cada uno de los, tanto el valor crítico como las probabilidades que nos están pidiendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí otro ejemplo de la probabilidad de cuando la función f de Fisher es mayor o igual que c, es igual a 0.95. Graficamos c, me dicen que es igual a 0.95. Ojo, por lo tanto, el otro pedazo, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿cuánto? A 0.05, ¿correcto? Aquí, para poder hallar, digamos, el valor crítico, tenemos que invertir, ¿correcto? Nosotros decimos que la probabilidad de la función de Fisher de 0.95 con 6 grados de libertad y 8 grados de libertad mayor que C
va a ser igual, lo voy a transformar a una probabilidad de f con 0.05 de probabilidad, invierto, voy a invertir los grados de libertad y esto va a darme como resultado que va a ser menor o igual que 1 entre c. Es decir, acudimos a nuestra tabla, ubico el 8, que es el primer grado de libertad, ubico el 6 con sus respectivas probabilidades y buscamos, digamos, los valores posibles, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a ver de que C es igual a 4.5, ¿correcto? Porque estamos tomando una probabilidad de 0.05 y su valor crítico va a ser 4.15. Bien, creo que hay otro ejemplo por ahí. Su valor crítico es, calculamos su valor crítico y luego, según lo que nos ha enseñado el cuadro, va a ser la inversa, 1 entre 4.15, esto va a ser igual a 0.241, ¿correcto? Su valor crítico. Creo que tenemos otro ejemplo de esa naturaleza. A ver, acá. Tenemos una probabilidad que se encuentra entre dos áreas, ¿no? Tanto el A como el B nos pide mayor cuánto vale esos valores críticos. Entonces, nosotros lo graficamos, miren, ¿correcto? Tenemos que vale 0.90, pero nosotros sabemos que ese 90 procede de 0.95 menos 0.05 nos va a dar 0.90, por lo tanto, nosotros podemos decir que esta área vale 0.05 y esta otra área también vale 0.05, ¿correcto? Entonces, la probabilidad de Fisher con 8 grados de libertad y 6, ¿correcto? Menor o igual que B es igual a 0.95. Esto va a ser igual a la probabilidad de Fisher con 8 grados de libertad y 6 grados de libertad mayor o igual que 5 va a ser igual a 0.5 por su complemento. Por lo tanto, nos vamos a la tabla, ubicamos el 8, ubicamos el 6 con sus respectivas probabilidades y ubicamos, digamos, el valor de 0.05, ¿no es cierto?, el 8 y el 5, y nos da 4.15. Quiere decir que B es igual a 4.15. Ahora, tenemos que identificar el valor de A. El valor de A, cuando su probabilidad es de ser 0.95 con 8 grados y 6 grados de libertad, y esta es mayor que A, es decir, toda esta área de acá, que vendría a ser 0.95, a esta, digamos, lo puedo traslado, ¿no? Lo invierto, entonces me permite a mí hallar de esta área, ¿correcto? Y entonces yo digo, la probabilidad de 0.05, invierto la posición de los grados de libertad, de 6 y 8, menor o igual que A, calculo, digamos, ese valor crítico en forma normal, escojo el 8, escojo el 6, selecciono el 8 y luego ubico, digamos, y me sale que su valor crítico es 3.58, ¿correcto? Pero eso es de A. Y entonces, digamos, como es la inversa porque lo he trasladado, es 1 sobre A y su valor crítico va a ser igual a 0.2793, que viene a ser el cuantil calculado de esa tabla F, ¿correcto? Bien, es decir, que nosotros hemos visto cómo es que podemos hacer el manejo de las tablas, ¿no es cierto?, tanto de, inclusive alumnos, no lo hemos utilizado, inclusive hay tablas para hallar la binomial, la hipergeométrica, la de Poisson, ¿correcto? También tenemos tablas para todos los modelos continuos que hemos estudiado,
pero ya tenemos a veces calculadoras sofisticadas, aplicaciones que se encuentran en Internet que nos facilitan a nosotros hacer el cálculo de estas respectivas probabilidades o valores críticos, ¿correcto? Y que nosotros a veces ya no se acude a tablas, sino a la utilización de estos paquetes. Bien, hasta ahí hemos desarrollado, digamos, hemos completado con todos los modelos, ya tenemos a nuestro alcance. Este PPT también lo tienen ya, les he pasado el día de ayer, he cumplido con pasarle todos los PPTs que hemos desarrollado, la respectiva también, los respectivos sílabos, ¿no? Los respectivos sílabos. Bien, esto es en cuanto a las clases del día de hoy, ¿correcto? Y bien, nosotros ahora vamos a hablar de los grupos, porque no pueden haber grupos, personas que no tengan grupos, ¿correcto? Todos deben tener grupos. A ver. ¿No? Entonces hay que tener grupos. Entonces, señorita delegada, ¿ha conseguido mi teléfono? Hola. Sí, profesora. Ya. ¿Me has mandado ahí tu teléfono? Envía mi cita. Sí, le escribí un mensaje. Sí, pero mándame tu teléfono, hijita, ¿ya? Ahí mándame tu teléfono porque mire, el día de hoy, felizmente ha regresado el internet, se me fue, y entonces yo te llamo, cuál es el motivo que está pasando, y entonces, para que no tenga problema, para que no se vayan, ¿no? Porque mira, volvió y hemos podido conectarnos nuevamente. Bien, entonces me pasas tú el número de tu celular. Ahora, estimados alumnos, ¿qué puedo decirles a ustedes? Ustedes tienen que asumir la responsabilidad. La delegada no está para que a cada uno de ustedes les ruegue para formar grupos o no formar grupos. La señorita me ha informado que ya tienen 2 grupos, ¿correcto? Tiene 2 grupos. ¿Lo has enviado, hijita, al team? ¿Lo has enviado al team los grupos? No, todavía no, porque recién hoy me mandó el otro grupo. Señorita, el día de hoy es el último día en que los alumnos puedan formar su grupo. Entonces, en estos días usted me está mandando al team los grupos que tienen y vamos a trabajar con esos grupos. Los otros alumnos que no quieren formar grupos, sus razones tendrán y yo los respeto. No tendrán nota y entonces luego se van a ver perjudicados. Usted, señorita, solamente ha cumplido con avisarlos y decirles que este curso lo vamos a llevar formando grupos. Ellos no lo quieren asumir, entonces la responsabilidad es de ellos. Está bien que me informe, señorita, que solamente 2 grupos, el suyo y otro, solamente se han formado. El resto tienen que hacerlo. Vuelvo a repetir, en esta semana me tienen que entregar ya los grupos porque la siguiente, el miércoles 25, me están dando ya, participando los alumnos, ¿correcto? Bien, e inclusive esas notas las puedo tomar como práctica calificada, alumnos, por favor, ¿ya? Entonces cumplan con su trabajo. Ahora, ¿qué más? Profesora, Dime. bueno, en mi caso, yo no formé grupos porque yo en este curso tengo cruce de horario con el curso de resistencia de materiales 2 y bueno, hoy día estamos en el proceso de rectificación de algunos, de arreglar su horario, ¿no? Por ejemplo, agregar porque en algunos cursos ya no había cupos. Y en mi caso, yo como le digo, tengo cruces y yo voy a hacer el cambio de sección. Y por eso es que no me agregaba a un grupo aún. Ya, ahora pues esos son problemas que se están presentando entonces, ¿correcto? Entonces, de todas maneras, tienes que formar un grupo y si no procede tu rectificación, dime, si no procede, tienes que estar en esta sección. Ahora, anteriormente yo lo que hacía era, ya no importa alumno, llévalo en la otra sección. No, porque es bien complicado es no
el de llamar lista, tengo que ir a la otra sección, tengo que conducir notas, tengo que... No. Entonces, tienen que ver eso. Si procede la rectificación, a buena hora, correcto, y si no procede, sí o sí tienen que formar parte de esta sección, alumnos. De todas maneras, yo quiero que formen su grupo, presenten su grupo, y cuando se da la rectificación y ustedes han logrado, digamos, pertenecer a la otra sección, entonces me es más fácil a mí borrarlos que ahora no saber dónde están ustedes y que no tienen grupo, ¿correcto? Entonces, Ok, profesora, entonces ¿ya? me agregué un grupo. Ahora la señorita, seguro que ha hecho un WhatsApp para que comparta con todos ustedes, y ustedes, ella ya ha cumplido con su labor de delegada, ha cumplido informarlos. Ustedes no forman grupo, por lo que me estás explicando y por otros casos que pueden haber ocurrido, es el momento en que hoy día puedan hacerlo, digamos, si su compañera les va a tomar en cuenta. Bien, ¿qué más? Vuelvo a repetir, el trabajo que van a desarrollar, apunte, el trabajo que van a desarrollar con el 25 es lo siguiente. Van a ser, digamos, ejemplos de los diferentes modelos que hemos estudiado. Van a ser ejemplos de los diferentes modelos que hemos redactado en clases, ¿correcto? Es decir, de la binomial, de la hipergeométrica, la de Poisson, la de normal, la T de Student, la chi cuadrada, la F de Fisher. Va a ser un primer trabajo. Pero dentro de ese trabajo van a considerar lo siguiente, alumnos. Yo ya vuelvo a repetir, los fenómenos que suceden, casi la gran mayoría, tienen un comportamiento normal. Y si no lo tuvieran, nosotros tenemos un modelo binomial que lo podemos aproximar a una normal. Una hipergeométrica de igual forma, una de Poisson de igual forma. Entonces, el trabajo que tienen que también hacer es cómo aproximar una binomial, una hipergeométrica, una de Poisson a una distribución normal. ¿Correcto? ¿Cómo se hace esa aproximación? Entonces, completado con los modelos que van a desarrollar como ejemplos, entonces ya tienen el primer trabajo para el día 25. Vuelvo a repetir que lo puedo tomar como una práctica calificada en donde cada alumno o todos los grupos me pueden exponer. Como son pocos alumnos, nosotros podemos hacer que la exposición se vea en la hora que tenemos programada. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más puedo decir? Bueno, también quiero aprovechar este momento, queridos alumnos. Ustedes saben que soy también jefa de la Oficina de Orientación y Tutoría. Yo quiero que ustedes, así como quien habla, siempre está, digamos, atenta, a veces sí, a veces el celular, porque yo tengo un celular especial para los alumnos de la Facultad de Ingeniería. Es un celular especial, tengo otro ya. En ese celular, correcto, a veces sí, a veces se descarga muy fácilmente y a veces no lo tengo a mi alcance y por ahí seguro alguien me ha llamado, como acá tengo por ejemplo una llamada perdida, correcto, y no puedo atenderlo, pero ahora me he comprometido a que lo tenga acá al alcance. Por ejemplo, acá tengo, a ver, profesora Nelly, puedo pedirle un favor de parte de muchos. Las rectificaciones ha demorado mucho y además no hay cursos para el semestre 2021-2. Los que no nos matriculamos en el segundo semestre, ¿cómo haremos? Es decir, hay tus compañeros, como ustedes, algunos de ustedes, me han hecho consultas de esas naturalezas, que son consultas de índole académico. Es mi labor servirlos, atenderlos y por medio de mi persona comunicarme con la autoridad correspondiente para que atienda sus casos, ¿correcto? Pero también hay alumnos que tenemos dentro de la familia problemas personales, problemas familiares, tanto de salud, etcétera, etcétera, que también pueden acudir a mi persona y que a través del team o a través de una llamada o a través del WhatsApp se pueden comunicar conmigo, queridos alumnos, para de esa forma ser un soporte ante un problema que puedan ustedes estar pasando en su hogar. Por ejemplo, a mí me preocupa aquel alumno que tiene 4 faltas seguidas,
¿correcto? Como es el caso que he tenido en la mañana, 4 faltas seguidas, y lo que yo hago es contactarme con ese alumno y tratar de averiguar cuál es su problema, ¿no es cierto? Su problema que tiene, por qué tiene 4 sin asistencias. Y era que la señorita, como es nueva, digamos, nueva será pues no ha llevado conmigo, ¿no? Yo lo llamo eso nuevo, no ha llevado conmigo, correcto, no sé por qué no podía entrar, me dijo profesora, no he podido entrar, entonces tenía las 4 faltas. Entonces, como se ha justificado, yo puedo justificar su falta de la señorita y no puedo perjudicarlo en que acumule inasistencias y luego no pueda tener tiempo para poder, oportunidad para entrar a su examen de aplazados, ¿no es cierto? Es decir, estos factores también los veo yo, alumnos, ya va a haber un momento, ahora en esta semana que viene, podría ser o no, en la siguiente voy a hacer que la psicóloga también ingrese para que a ustedes les puede dar algunos tips de cómo es de que el alumno debe tener hábitos de estudio en tiempos de pandemia. No sé si lo ha dado ya con ustedes, creo que no. Entonces también voy a poner a la psicóloga que también les vea, digamos, una sesión de esa naturaleza. ¿Correcto, alumnos? Ahora también decirles de que la Oficina de Deportes, de Cultura y Deportes de la universidad también ha sacado un programa que los voy a pasar a ustedes, alumnos, los voy a pasar, pueden inscribirse, hay una serie de actividades, a veces necesitamos en estos momentos de encierro, aunque ya un poquito más abierto, ¿no? De poder salir, de todas maneras necesitamos algunos deportes, también pueden inscribirse, les voy a mandar el link para que puedan participar, ¿correcto? Entonces, de esa manera, de esa forma, tanto ustedes como yo estamos ayudándonos a cumplir con nuestros trabajos correspondientes. Bien, entonces ahora ya la sesión que nos tocó hoy lo hemos terminado, entonces yo quiero preguntarles si tienen alguna consulta que hacerme. Sí, profesora, de mi parte es que en la plataforma todavía no ha subido los PPTs, las clases. No te creo, O no bueno, es. no me aparece. Ay, mamacita, entonces he subido solamente ya. Hoy día, en este momento, lo voy a pasar. Porque ya para la sesión A, sí, ya les he mandado todo. Hoy día les mando a ustedes. No he olvidado de ustedes, hijita. Disculpen. Está bien, Miss. Ya, hijita. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Bien, no habiendo más consulta que hacer, queridos alumnos, estamos viéndonos el día miércoles. El día miércoles vamos a tocar un tema bastante importante, que son las distribuciones muestrales, en donde la característica de esta va a ser de que si tenemos una población, ya no vamos a extraer una muestra, vamos a extraer más de una muestra y de ella vamos a calcular su estadístico, que puede ser, las más utilizadas son la media aritmética y la desviación típica. Es decir, de cada una de estas muestras, ¿correcto? Vamos nosotros a calcular su media aritmética, ¿no es cierto? Y vamos a tener una distribución muestral de la media, ¿correcto? Una distribución muestral de la media y vamos a ver a través de lo que nosotros hemos visto en estadística y en el compendio que ahora lo van a tener el PPT, hemos hecho un resumen, lo visto en estadística, hemos nosotros llegado a resolver problemas, cómo es que podemos calcular nuestros elementos de nuestras muestras, ¿correcto? Cuando estas son muestras ordenadas, con repetición, sin repetición, o cuando son muestras no ordenadas, también con repetición y sin repetición, que va a ser utilizado en nuestra distribución muestral, ¿correcto? En nuestra distribución muestral para que luego nos permitan a nosotros calcular nuestra estimación. ¿En qué consiste este tema de estimación? Consiste en que, tomando los resultados obtenidos a nivel muestra de nuestra media aritmética y de nuestra desviación típica, nosotros podemos inferir esos resultados a nuestra población, pero utilizando ciertos mecanismos, ¿no es cierto? Vamos a utilizar una fórmula que nos permita, sobre todo,
hallar este parámetro de mi media cuando se trata de un intervalo de confianza, que es la que más se utiliza, porque el otro parámetro de la estimación puntual es aquella que toma el valor obtenido en tu muestra, lo infiere a la población, ¿correcto? Lo vamos a ver cuando llegamos a tratar este tema. Es decir, la próxima clase, que sería miércoles, estamos desarrollando la distribución muestral. Dicho esto, ahora sí me despido, queridos alumnos. Ya ustedes... Ingeniera, Sí, dime, hijo. tengo una consulta. Hay varios alumnos de mi base que están preocupados por el cambio de malla, que aún no tienen respuesta. Muy bien, sí, pero salió un comunicado, porque a tantas llamadas, tal vez tú y de tus compañeros, yo me comuniqué con el ingeniero Humaricra y me dijo que justo ese día en la tarde, en el Face, ya te estoy hablando de hace 2 semanas, creo, iba a salir un comunicado para ustedes. ¿Salió ese comunicado? Sí salió, pero somos varios que estuvimos así más desde enero, marzo, Sí, desde enero, febrero, enviamos sí, nuestro cambio de malla, pero aún no nos responden. ya, Hemos enviado de nuevo con el comunicado que salió hace 2 semanas, ¿no? ya. Pero no hay respuesta todavía. Ya, ahora, dime, ¿cómo están asistiendo ustedes a sus clases? Por ejemplo, en mi caso, yo me he matriculado en las 2 mallas. Este semestre me he quedado en la malla nueva del 2019, ¿Ya? pero yo ¿Ya? soy de la malla 2001. 2001. Sí, Ah, ya, entonces el problema que se está suscitando acá es que te tienen que hacer no se llama convalidación, tiene otro nombre cuando es que se me ha ido. Es como una convalidación de tus cursos de la malla anterior a la malla actual. Entonces, eso me dijo el ingeniero que se había formado una comisión. Ya había una comisión, digamos, encargada de hacer esta convalidación y luego debe salir una resolución en donde ustedes ya hacen su pase de una malla a otra. Muy bien, yo voy a llamar al ingeniero Kumaritra y le voy a preguntar sobre el caso de ustedes y es esto lo que yo quiero que me informen para que yo pueda, digamos, acudir a él. O sea que tú te has matriculado por matricular, ¿correcto? En una sí, mano y en el otro, cosa que el resto también lo ha hecho, sí, ¿correcto? somos muchos, somos más de 80 personas que estamos con el mismo problema. Wow, sí, hay una alumna que me ha escrito, profesora, con estos 3 años, porque no le han hecho el cambio de malla. 3 años que voy a aprender, profesora. No es correcto. Déjenme hablar, ya, el día miércoles les estoy dando una respuesta, ¿correcto? Muchas gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Aquellos alumnos que han sido suspendidos, no creo que tengan problemas. No sé también si es el caso, aunque ustedes son del código 2019. Bueno, cualquier cosa estamos para poderles servir, queridos alumnos. Bueno, me despido hasta el próximo miércoles. Señorita delegada, no Hasta olviden luego, profesora. mandarme su teléfono. Sí, Gracias. Ya era. Muy bien. está Chao, bien. chao, chao.